Hola, ¿qué tal, ingeniero? Mi nombre es Anderson Sebastián Espinosa Idme y el día de hoy le hablaremos sobre el concreto permeable. Bueno, una breve introducción a este tema son las inundaciones que siempre vemos acá en Arequipa, ¿no? Como un ejemplo de estos es la avenida Ejército. Siempre vemos que cada año se inunda esa pista y nadie hace nada al respecto. En este año hemos podido ver una inundación lamentable que ha ocurrido en el Parque Lambramani, ¿no? Generando pues mucho tráfico. Ahora, ¿por qué sucede este tipo de inundaciones? Bueno, sucede pues porque este tipo de construcciones están realizadas de un concreto no permeable. ¿A qué me refiero con que no es un concreto pues permeable? A que este tipo de construcciones pues no permiten el drenaje del agua hacia la capa del subsuelo de abajo, generando pues así grandes inundaciones, pues pozos de agua que con el paso pues del tiempo pues generan erosiones de mi concreto. Bueno, una definición pues más acercada de mi concreto pues permeable es también llamada pues el concreto pues poroso. ¿Por qué poroso? Porque este tipo de concreto está diseñado especialmente pues para transmitir cargas de agua. Simplemente eso. Ahora, ¿cómo logro esto? Bueno, logro esto pues generando pues una cantidad de mayor de vacíos en nuestro diseño, ¿no? Es decir, de que debemos agregar pues la cantidad de agregado grueso. Ahora, eso significa que para la utilización de este tipo de concreto pues debemos antes de ello realizar un estudio de suelos de geotecnia, ya que de nada sirve que mi concreto sea permeable y transfiere pues todo el agua a la parte de mi suelo de abajo y resulta que mi suelo de abajo es una arcilla, por ejemplo. Y va a ser lo mismo que nada, o sea, va a generar pues pozos de agua y erosiones. Bueno, pasamos con las propiedades de nuestro concreto pues permeable. Es la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad es el factor de cuantificación de la transmisión del agua y aire. Si este valor es muy alto, pues hay una gran cuantificación que pues puede pasar el agua y el aire. Si es muy bajo, como en las arcillas, ¿no? Bueno, el hecho que este concreto pues sea permeable no significa que tenga pues una menor resistencia o una menor durabilidad. Si bien es cierto, tiene menor resistencia al concreto pues cotidiano, pero no significa que no, o sea, que no resista nada, ¿no? Eh, Se le puede usar para construcciones livianas. ¿A qué me refiero con construcciones livianas? Que nosotros pues no podemos hacer una pista donde vamos a saber que va a pasar tráileres con fuertes cantidades de cargas, ¿no? Y bueno, este tipo de concreto pues ayuda a la gestión sostenible del agua. ¿A qué me refiero con la gestión sostenible del agua? Me refiero al caso de, por ejemplo, de Managua, Nicaragua, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que el ciclo del agua es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el agua acá del lago, que con la ayuda del sol se evapora y con la ayuda de la, de la precipitación pues baja, ¿no? En forma de lluvia. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es de que si el suelo es permeable, pues no deja que el agua, salida del lago, llegue a este lago. Es decir, pues se filtre debajo del suelo y pues quede unido pues a los acuíferos de esa zona, ¿no? Pero no llegue a ese lago, así generando pues una disminución del propio lago. Ahora, esto lo podemos ver en las ciudades. Si por ejemplo yo quiero hacer una construcción acá y veo que mi concreto o sea, no es, o, o es permeable, digamos, y supongamos que esta ciudad depende de un lago, vemos que poco a poco, mientras pasa el tiempo, pues el lago pues va a disminuir y mi ciudad pues se va a quedar sin un recurso mineral del agua, ¿no? Bueno, gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es José David Rivera y yo le voy a explicar el proceso de instalación de un concreto permeable. Como primer punto tenemos la preparación del área de trabajo. Para esto el suelo debe estar previamente compactado y nivelado. Además hay que tener en cuenta los sistemas de drenaje y evacuación del agua. El segundo punto es la excavación. Esto dependerá de la aplicación específica y las necesidades del drenaje.
El tercer punto es la capa base, que su objetivo principal es el soporte estructural. Bueno, para la elección de esta capa también hay que tener en cuenta de las condiciones del suelo y los requisitos del proyecto. Cuarto punto tenemos el vaciado del concreto o la instalación del concreto permeable. Bueno, para este punto, como cualquier otra mezcla, usamos el agregado fino, agregado grueso, y con la peculiaridad de que utilizamos una porción reducida del cemento. Eh, bueno, para que justamente haya esa permeabilidad y porosidad en el cemento, en el concreto. Bueno, como quinto punto tenemos la compactación y nivelación. Esta debemos hacerla con equipos especializados para que nuestra resistencia hacia compresión mejore un poco, ya que como lo mencionaba en el punto anterior, utilizamos un poco menos concreto de lo habitual. Esto interfiere en nuestra resistencia, y utilizando la compactación y nivelación de un equipo especializado podemos compensar un poco esta resistencia faltante. Y como último punto tenemos el curado. Como cualquier otra losa, tiene que estar húmeda, mantenerse húmeda. Generalmente se riega con aspersores, y o podemos poner mantas que mantengan húmeda la zona. Procederemos a hablar con lo que vendría a ser los beneficios y ventajas del concreto permeable. Como primer beneficio tenemos que no interrumpe el ciclo hidráulico del agua, es decir, que hacer un concreto permeable con gran índice de vacíos permite tanto la filtración como la evaporación del agua, manteniendo lo que es este ciclo hidráulico. Incluso cuando es épocas de lluvia en distintos lugares, inyecta agua fluvial a lo que son los mantos acuíferos y también permite de que el suelo se mantenga fértil y no pierda tal fertilidad. Al ser un concreto permeable, también sirve como un filtro a las sustancias que tengan riesgo biológico hacia los suelos. Como otro beneficio, también tenemos que evita tanto los encharcamientos o empozamientos que se puedan dar por aguas fluviales. Va de la mano justamente que al ser un material filtrante, no todo el agua que genera la lluvia se va a los sistemas de drenaje, por lo tanto tampoco evita que los sistemas de drenaje colapsen. Al ser un sistema también hecho a bases de materiales pétreos, no genera tanto bache y tampoco o huecos en lo que son las pistas. Procederemos a hablar con lo que vendría a ser las ventajas que nos da este concreto permeable. Una de las grandes ventajas y problemas que tenemos en lugares donde el sol es permanente, como podría ser el caso de nuestra ciudad, es que evita el efecto de islas de calor. Al ser un material permeable, mantiene un sistema equilibrado y evita estas islas de calor como pueden ser generadas en carreteras normalmente que se realizan. También reduce lo que es el efecto de hidroplaneo. Este efecto quiere decir cuando se encharcan las pistas o carreteras, el coeficiente de fricción que se genera entre las llantas y las pistas se ve disminuido, generando riesgo y generando accidentes, ya que el agua hace que el carro no tenga esa fricción y pierda la misma. Y como otra ventaja tendríamos lo que vendría a ser el mejoramiento ciclo hidrológico natural. Esto va más de la mano a lo que se comentaba que no perjudica al sistema o a lo que vendría a ser el ciclo hidráulico del agua. Componentes de diseño del concreto permeable serán los mismos que de un concreto convencional, teniendo agregados, cemento, agua y aditivos. El factor trascendental que va a tener nuestro concreto permeable va a ser el agua. Es un elemento sensible, ya que con poca agua nuestro concreto permeable va a tener una baja cohesión y también va a tener una baja resistencia. Pero con mucha agua nuestro concreto se va a segregar. Lo ideal sería de que teniendo en nuestras manos una bola de concreto permeable, esta tenga un brillo externo
y también se mantenga unida. Y dentro de las aplicaciones y casos de éxito del concreto permeable, las aplicaciones se van a dar para lugares donde se quiera el paso del agua al suelo. Tenemos que recalcar que el suelo tiene que ser un suelo permeable, no puede ser cualquier tipo de suelo, ya que en suelos arcillosos un suelo arcilloso no es un buen suelo para el agua, ya que no es permeable o es poco permeable. Entonces, estas aplicaciones se van a dar en pavimentos, áreas recreativas, espacios urbanos o donde se quiera controlar la erosión del suelo para estabilizar las áreas inclinadas, en el caso de taludes. Controlar la erosión de qué manera? El agua, cuando escurre por un talud, que podría ser una ladera del cerro, o etcétera, la primera capa del suelo se la va a llevar, por así decirlo, y eso va a hacer que nuestro suelo erosione más rápidamente. Por eso, justamente es la erosión más perjudicial en zonas inclinadas. Y para esto vamos a usar muros de contención, pero los muros de contención tendrían que ser permeables. Por eso se usa un concreto permeable para estos muros de contención. En este caso, podemos apreciar una imagen donde se ve un concreto permeable decorativo para los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing, China. Acá también tenemos algunos otros casos de aplicación de la página de Concreto Ecológico de México, Sociedad Anónima, que se dedica a hacer también concretos permeables, es una de sus funciones, y como pueden ver aquí hay un pavimento permeable en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Este es un ejemplo de los muros de concreto permeable para controlar la erosión o evitarla. Y este otro sendero, pequeño camino de concreto permeable también en el Parque Recreativo de Santa Úrsula, Tlapán. Y estos son algunos de los lugares o, bueno, escenarios donde se puede usar nuestro concreto permeable. Las conclusiones van a ser que el concreto permeable es un concreto no estructural, ya que no resiste a la compresión como un concreto convencional. Tenemos que aclarar también que nuestro concreto permeable no va a llevar aceros de refuerzo, ya que el acero solo haría que los espacios en nuestro concreto sean reducidos y es algo que no queremos, además de que el agua constante que escurre por el concreto podría hacer que el acero se corroa. También el concreto permeable permite el ciclo hídrico natural del agua, ya que no impermeabiliza el suelo como en Managua, Nicaragua, con el caso que se les explicó. Y también es usado en pavimentos, como se ha dicho, pero al ser usado en pavimentos se tiene que controlar la resistencia y la abrasión de los agregados. Y otra conclusión sería de que el concreto permeable tiene un factor importante en su compactación, ya que una fuerte compactación con los rodillos va a hacer que pierda su porosidad y una muy ligera compactación va a hacer que no llegue a la resistencia deseada. Eso sería todo. Gracias.